un poquito la resolución. Al final, el clímax. El clímax es esto que te estoy contando. Después del clímax, ¿qué pasa? Después del clímax hay una explosión. ¡Otras! No, otras. Hay otra explosión. No, hay una explosión brutal. Que yo lo veo como un final abierto, ¿no? El tratamiento son varias cosas. El tratamiento es, por un lado, una comedia sobre el mundo del cine, una sátira. También es una reflexión sobre cómo la vida se vuelve ficción y cómo la ficción se vuelve vida. Es decir, esas dos cosas que aparentemente tenemos que estar separadas, como vida y ficción, me parece a mí que en realidad se retroalimentan bastante. Es decir, que uno de repente recuerda su vida casi como si fuera una ficción, como una película. Hay mucho de esto en esta obra. Y al mismo tiempo me interesaba mucho hablar de cómo la gente que crea, en este caso, películas, pues de repente bebe mucho de su vida real, cómo las dos cosas se van retroalimentando y cómo esa separación no es tal, ¿no? Entonces, la obra tiene mucho de comedia, pero también tiene mucho, digamos, yo creo que de emoción, ¿no? La idea es que funcione como un viaje que lo lleva el personaje de Martín, que interpreta Francesco, y que es un viaje por distintos espacios y tiempos, y que la obra, me parece a mí, tiene algo muy de novelesco, me parece, y de cinematográfico también. A mí me gusta mucho la mezcla de géneros, me interesa mucho el teatro que de alguna forma bebe de otras formas, y creo que esta obra tiene mucho de cine, como no podía ser de otra manera, pero también tiene mucho de una cierta estructura de novela, me parece a mí. Es decir, que es un personaje que nos va llevando por todo eso. De repente vemos el pasado del personaje, vemos ficciones que escribió el personaje, vemos ficciones que escriben otros personajes. Es una ficción de ficciones, me parece a mí, y con una estructura, como vais a ver, yo creo, muy de muñeca rusa, muy de cajas chinas, como una cosa dentro de otra cosa, dentro de otra cosa. Y también es para mí el culmen de ciertas exploraciones y ciertos procedimientos que habíamos ido llevando a cabo en 40 años de paz, en Barbados, el trabajo con la narración, en fin, hay mucho de eso también. Y bueno, creo que es una especie de compendio de cosas, ¿no? Me gusta mucho una cosa que leí en una novela de Cercas, creo que era El impostor, me parece que él hablaba de la novela que se hacía en España como una novela, como un cocido, ¿no? Es decir, que tiene un poquito de todo, es decir, que tiene proteína, pero que tiene... A mí esto me gusta mucho y me apasiona, porque es verdad que la literatura en España empieza con eso, porque es el Quijote, y me gusta a mí mucho eso, no de la obra, digamos, bien hecha, sino de la obra como compendio de cosas, ¿no? Donde tiene de repente una mezcla de géneros, una mezcla de espacios, una mezcla de sensaciones, ¿no? Esta obra pretende ser eso, vosotros veréis cómo en fin, si os funciona, cómo lo recibís, pero pretende ser un viaje por distintos estados mentales. Un poco más contaros qué más hemos trabajado en esta obra, pues con Emilio, con Fran, con Ana, con los que ya había trabajado anteriormente, y bueno, pues, he tenido la suerte de que se sumaran Francesco y Bárbara. Nosotros normalmente funcionamos como de una manera donde que entraran Francesco y Bárbara pues ha sido de repente un revulsivo absoluto, y nos ha dado otra manera de trabajar y otra manera de encontrarnos, y nos ha activado a nosotros, porque nosotros nos conocemos mucho, hemos trabajado mucho juntos, eso tiene una parte buena y a veces también tiene otra mala. Entonces yo creo que aquí eso ha sido maravilloso, y tengo que darles las gracias por la generosidad que han mostrado de sumarse a, digamos, a un grupo que ya hemos trabajado bastante, que tenemos una forma muy particular de trabajar. Yo trabajo con el texto mucho desde el principio, mucho con ellos, cambiando muchísimo el texto. La obra está completamente viva hasta mañana que estrenamos, y bueno, ellos han tenido ahí la generosidad y la paciencia de involucrarse en eso y de adquirir esa manera de hacer, y yo creo que ha funcionado muy bien. Yo creo que, bueno, que de las obras que hemos hecho yo estoy particularmente satisfecho. Creo que es una obra que me retrata bastante, que nos retrata bastante como compañía, como grupo, como cosas. La obra habla de un guionista, yo soy guionista, he escrito varios guiones, y me apetecía mucho de repente hablar de eso, hablar del cine, la puerta de atrás del cine, ¿no? Es decir, las cosas que normalmente no se saben o no se ven. Yo he tenido mucha suerte como guionista, la verdad que me ha ido muy bien, y no tengo muchísimos proyectos en el cajón, pero sí tengo muchos amigos guionistas, y la
profesión de guionista es una profesión complicada en este país, como todo lo artístico, y cualquier película es un milagro, la verdad. Cualquier película que se ve en pantalla, lo comentamos otro día, cuando de repente ves una película y hecha, nadie sabe, o muy poca gente sabe, que eso muchas veces ha estado a punto de no hacerse 40.000 veces, ¿no? Esa cosa tan azarosa del cine, tan de circo, tan de a punto de que pase, a punto de que no pase, tan adrenalínica, tan de montaña rusa, es algo que yo quería reflejar en esta obra, ¿no? Entonces, bueno, sí que obviamente veo mucho de mí. Yo todo lo que escribo es muy personal siempre, no es autobiográfico, pero sí es muy personal, es decir, que hay muchas emociones mías, claro. De ellos también seguro, ¿no? Pero hay mucho, sí, hay mucho de una mirada mía hacia determinadas cosas, ¿no? Y de querer soltar y volcar cosas que yo he visto a lo largo de 15 años de profesión, ¿no? Bueno, me refiero un poco a que la obra es un viaje de repente por la euforia, por la melancolía, por la mirada hacia atrás. El personaje se pregunta por qué de repente se dedica a seguir haciendo ficciones. Hay una pregunta que vertebra toda la obra, que es, en esta época que vivimos, que tenemos tantas ficciones, ¿no? Que hay 500.000 series que nadie le da tiempo a ver, que todos estamos todo el día con cuál es la última serie, la última tal, ¿por qué? Yo había una pregunta y me hacía, ¿no? Y es como, estamos un poco como sobredosis de ficción, creo yo, ¿no? Y yo a veces hago como dieta de ficción, ¿no? Como que me pasa que no quiero saber nada, ni de series, ni de películas, ni de nada, porque me saturo, ¿no? Y entonces me quiero quitar un poco, a veces hago dieta, ¿no? Y esta obra tiene un poco de eso, tiene un poco de que el personaje va pasando, tiene esa pregunta, esa crisis de por qué aportar una ficción, por qué inventarme una cosa más, teniendo en cuenta que hay tantas ya, ¿no? Hay tantas, ¿por qué puedo yo aportar aquí, no? Bueno, la respuesta es que lo que tú cuentas no lo puede contar otro, ¿no? Que si no lo cuentas tú se queda un poco por el camino y que inevitablemente todos hacemos eso con nuestra vida, ¿no? Jamás lo he pensado como película, esto es una obra de teatro, ¿no? Y eso es más que suficiente, ¿no? Entonces no. Pero lo que sí que tiene para mí es esa sensación de, bueno, una cosa eminentemente teatral, que para mí la potencia máxima del teatro es, pues, la imaginación del espectador, ¿no? Entonces, esto es una obra que pasa por muchísimos espacios y tiempos y eso se construye en la cabeza del espectador, entonces se construye mediante la palabra y entonces pasamos de una escena a otra, pasamos de un espacio a otro prácticamente sin hacer ningún cambio y eso es lo que yo considero eminentemente teatral, en el sentido de que lo que tenemos es un espacio negro prácticamente y ahí se van apareciendo todos los espacios y esos tiempos contando con la imaginación del espectador y invitando al espectador a participar de ese juego. La obra tiene mucho de juego, para mí de juego teatral. Es decir, ellos interpretan cada uno a varios personajes, eso también me parece que es como muy teatral, de repente ver cómo cada uno va pasando por distintos personajes, salvo Francesco, que interpreta a Martín, ellos cuatro interpretan a distintos personajes, algunos de la vida personal de Martín, otros de la vida profesional, también narran la vida de Martín, se convierten un poco en voces en la cabeza del guionista y digamos que lo construyen. O construyen distintos aspectos de ese personaje. Sí, hay una escenografía, pero hay una parte, digamos, es una escenografía muy abstracta, vais a ver, donde lo importante de la escenografía es una especie de caja de recuerdos, como la memoria, es como una caja, vais a ver cuando lo veáis, como una caja de esas que todos tenemos en casa, como que abres y hay ahí el mando a distancia de hace 7 años, no sé qué, un montón de cosas ahí tiradas, ¿no? Y entonces es como si fuera un cajón de esos puesto de pie. Y con eso se construyen todas las historias que vemos. Hay una idea de ir construyendo la ficción a partir de lo que tienes en casa. Un poco con eso se construye la ficción o las ficciones que narramos, con los objetos y personajes, etcétera, que te rodean, ¿no? A todos los personajes les une el cine, sobre todo. Hay una productora que interpreta a Bárbara, hay un director que interpreta a Fran, hay otro productor que interpreta a Emilio, es decir, hay un montón de personajes que rodean a este personaje del guionista, que muchos vienen del cine, otros no, otros vienen del pasado de Martín, otros vienen de repente de personajes que se le aparecen de su infancia, sus padres, empieza, digamos, la cosa a abrirse y vais a ver en la obra, viene un poco el pasado, el recuerdo de Martín, ¿no? Para que comprendamos más en qué punto está y cómo ha llegado hasta ahí. La verdad es que Pablo, yo a Pablo no le conocía y cuando nos reunimos aquí la primera vez ya me anunció que el texto lo iba a tener listo poco antes de empezar a ensayar, con lo cual tampoco ha sido de esos textos que tienes mucho tiempo antes y que te dan como margen a especular antes de empezar, ¿no? Pero reconozco que la primera vez que lo leí, que fue aquí todos juntos, ¿no? Fue la primera vez de todos en esta sala, a mí me encantó. Más al contrario de sentir
que había cosas con las que, como dices, no, de repente no me cuadraban. Sentía reflejado un mundo que se ha reflejado muchas veces en las ficciones en realidad, pero desde un lugar absolutamente personal y con una mezcla de, para mí lo más bonito, una mezcla de tonos y de géneros que es difícil de definir. Como que hablar de esta función es difícil porque no es una comedia, no es un drama, no es una comedia dramática, es un, como dice, un cajón donde cabe todo, que tiene más que ver con lo que nos pasa en la vida que con lo que a veces vemos en las ficciones, encima de un escenario. También nos hablaba mucho Pablo de la novela, de la sensación de acumular pasajes, ¿no? Y para mí eso también, como actriz, era muy apetecible. Es la primera vez que interpreto en una función varios personajes y que además tengo como el gusto de sentir que se construye de una manera tan viva y tan directa, porque el texto original, el que leímos ese día aquí, se ha transformado, como ha dicho Pablo, un montón. No solo es un discurso, sino que es una realidad, que la función se transforma en los ensayos a través de lo que pasa y de lo que aportamos, no aportamos, se discute. Para mí ha sido un placer y también estoy muy agradecida de que no siempre ocurre, ¿no? Los grupos a veces reciben bien y a veces no, y yo creo que tanto Francesco como yo estamos súper contentos y agradecidos porque ha sido un proceso muy agradable, muy fácil. Estas veces que dices, no, qué difícil, ¿no? Ha sido muy intenso, no lo ha sido. Ha sido muy intenso porque hemos trabajado mucho, pero desde la facilidad, desde un sentimiento lúdico y de encuentro con lo más esencial, que tiene que ver con nosotros y con la palabra y con ir contando pequeñas historias. Yo creo que la función habla de muchas cosas, ¿no? Y supongo que lo bonito de esta función también es que para cada uno también habla de una cosa, ¿no? Y en mi caso, yo siempre he recibido, cuando leí el texto por primera vez, cuando lo escuché en palabras nuestras y escuchaba a Pablo hablar, para mí el texto habla sobre el deseo de hacer, ¿no? El deseo de hacer. Ya no hacer cine o hacer cine o lo que sea, ¿no? Y que cualquier cosa que hagas, la hagas con todo tu ser, ¿no? Y con todo tu deseo, ¿no? Para mí la función habla del deseo. Y es muy bonito como lo va contando, ¿no? Por otro lado, el trabajo con Pablo, aparte de todo lo que ha dicho Bárbara, yo resaltaría de Pablo que es un director muy, siempre lo he dicho, muy poco respetuoso para bien con su propio material, ¿no? O sea, él es muy consciente de que lo importante es lo que está pasando en el ensayo, ¿no? Y muchas veces era, pero yo le decía, pero Pablo, no quites esto, ¿no? O vamos a renunciar, esto me encanta, ¿no? Quiero, no, lo quitamos, ¿no? O sea, es muy consciente de que el teatro se hace en el ensayo y bueno, con su propio texto es muy flexible, ¿no? Entonces eso es una cosa que a mí me ha gustado porque, entre otras cosas, es un gran escuchador. Creo que es un adjetivo importante para un buen director también, ¿no? Y sí que de alguna manera es muy bonito como actor cuando trabajas con directores que te hacen sentir partícipe del proceso y partícipe incluso de ciertas decisiones, ¿no? Aunque luego la voz cantante la lleve él. Es muy bonito encontrarse con directores que quitan al actor de la zona de confort, ¿no? Que te ponen a confrontarte con el trabajo no solo desde tu propio rol, sino desde otros roles. Mira, a mí me pasó una cosa, con 40 años de paz, ¿no? La función que hicimos no anteriormente, porque me he escapado Barbados, pero bueno, la que hicimos en el 2015, es una función, si la conocéis o alguien la pudo ver, iba mucho sobre el tema de la transición, ¿no? Es decir, aparecía el tema de la transición, aparecía el tema del final de la dictadura y tal. Y yo me acuerdo que me pasaba mucho, es decir, la verdad que tuvo una acogida muy buena y fue fantástico, pero recuerdo que a mí había una cosa que me perturbaba mucho, que era como, ¿por qué me preguntan todo el rato por esto de la transición? Quiero decir, no se hablaba nunca de la cuestión de la forma, ¿no? Solo se hablaba del tema, ¿no? Que creo que es algo que, claro, inevitablemente siempre te llama la atención, cuando hay un tema fuerte, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé a pensar en este proyecto, mi idea era, quiero hacer una obra que no tenga tema o que tenga 50 temas. Quiero decir, que no se pueda decir esto va de la transición, que no haya un tema, digamos, entonces la obra, vais a ver, habla de 1000 cosas, habla del paso del tiempo, habla de la crisis de los 40, habla de cómo te encuentras en el punto que te encuentras, habla de quién eres y quién pensabas que ibas a ser, habla de cómo la ficción de repente, es decir, habla de todo esto, ¿no? Pero yo quería que esos temas surgieran mucho de la obra y que no estuvieran a priori.
Es decir, que no hubiera un discurso previo, una idea previa mía. Quería yo que las ideas, digamos, que se desprendieran de la obra y no al contrario, que no estuvieran al principio. Por eso esto que dice Francesco, tú decías del deseo, no sé qué, yo esto lo he pensado en mi vida, ¿no? Pero me parece fantástico que sea como algo que salga, que es cierto, quiero decir que es que está escrito desde la verdad que con toda la, pues sinceramente con todo el valor y todas las tripas y todo el intelecto que yo he sido capaz de tener, la verdad. Entonces, bueno, pues ahí estará. Es decir, que claro que hay temas, ¿no? Pero que esos temas siempre yo desconfío mucho de los temas en el teatro, ¿no? Sobre todo desconfío cuando están como muy arriba. Que me gusta que las ideas se desprendan de la obra y no al contrario. La estructura, a mí, yo creo que escribiendo es casi lo que más me importa, porque es la manera en la que tú recibes esa energía de los actores, ¿no? Entonces, la estructura que tiene es una estructura muy musical, muy sinfónica, me parece a mí. Es decir, temas que aparecen y que luego se recogen, estribillos, tal. Hay muchas escenas, muchas. Está dividido en 3 partes, pero no son 3 partes, digamos, como planteamiento, nudo, desenlace. Para mí era como si la obra se fuera ensanchando, es decir, empieza más con un punto de comedia, eso va cogiendo peso, de repente empezamos a ver otros aspectos y va girando con la mezcla de tonos que decía Bárbara, y a mí me parece lo que más me gusta del teatro siempre es cuando el teatro o las películas o cualquier cosa te sorprende. Lo que no me gusta nada cuando ya me da la sensación de que ya sé, no lo que va a pasar, sino el tono que va a haber. O sea, es decir, a mí me encantan las películas cuando que de repente giran de tono totalmente, que yo no podría haber imaginado en el minuto 10 que eso iba a aparecer. Eso me encanta, porque me parece que es una manera de activarte como espectador, de estar alerta, cuando de repente es algo que hace muchísimo, yo que sé, Almodóvar es un maestro en eso, ¿no? Y tú estás en un drama melodramático, una cosa tal, y de repente aparece Chus Lampreave y dice dos cosas y dices, te parece que está mal, ¿no? Te parece que se han equivocado, esto me encanta. Cuando sucede eso, y en el teatro también, que de repente hay algo que dices, pero está diciendo esto de verdad, a mí eso es como una grieta que se abre que me parece maravilloso, ¿no? Entonces yo no voy detrás como de la obra bien hecha, de planteamiento, nudo, desenlace y termina tal. Voy detrás de otra cosa, una cosa un poco más amplia. No, han cambiado muchas cosas, para bien, en realidad. La primera obra empezamos sin texto, o sea, que ha cambiado todo. Bueno, empezamos sin texto, no es que empezamos sin texto, es cierto, pero digamos que hemos y Pablo ha apretado los plazos. O sea, antes teníamos siempre como un periodo con un primer texto, parábamos, él escribía, volvía con una nueva versión, hasta que había 2 o 3 periodos y en el último periodo trabajábamos de manera clásica con un texto, digamos, cerrado. Lo que pasa es que ya había estado como testado, probado, ¿no? Pero bueno, ya en Barbados fuimos como a saco y aquí también. Entonces digamos que supongo que hay más confianza en el trabajo, más confianza nuestra, más confianza de él escribiendo, para saber por dónde está la búsqueda del lenguaje escénico y textual en el que Pablo está interesado y en el que nos hemos sumado, ¿no? o articulado desde la escena. Entonces, no sé, sí ha ido cambiando, pero a la vez sigue siendo igual. O sea, que esta cosa que decía Bárbara ahora, Francesco, bueno, que el otro día lo decía yo, ¿no? Como de hacer el panoli, ¿no? Como esta idea de volver como a esta cosa del teatro que es, bueno, pues unos salen ahí a hacer un poco el panoli y otros eso les gusta y no sabemos por qué, unas cosas juntas a otras, provoca emociones, te lleva a sitios, te hace aprender o preguntarte cosas de ti, pero no es tan importante, no es tan difícil lo que hacemos. Y esto es a nivel personal y supongo que eso pues se ha traducido en la incidencia que tiene uno en el trabajo, pues se ha contaminado, y también yo lo he recibido de otros, que es una especie de entender este trabajo como que lo difícil es hacerlo fácil o hacerlo sencillo. Creo que es un trabajo que debería ser sencillo, debería ser compartido, debería compartirse la dificultad con el que mira, porque esa convención y esos pactos que hay con el espectador son los que nos permiten viajar juntos, imaginarnos cosas juntos. Y creo que eso, no sé, yo lo noto mucho cuando voy a ver algo y digo, joder, qué fácil lo hacen, que no es nada, ¿no? No veo a nadie preocupado en escena. A mí no me gusta cuando veo a actores preocupados en escena
¿no? Como digo, pero ¿dónde está la preocupación? Es difícil hacerlo fácil, ¿no? Hacerlo sencillo. Estoy de acuerdo con Emilio, ha cambiado y esencialmente no ha cambiado. Hombre, la primera obra, la abducción, la estrenamos en el salón de casa de Pablo. Han cambiado las cosas. Entonces, pero bueno, somos 3 actores, por ejemplo, Emilio, Fran y yo, que veníamos de lugares y sitios y formaciones muy distintas, y la forma de trabajar nos unió mucho y hace que sea muy fácil trabajar entre nosotros. Nos conocemos mucho, es verdad que se han apretado los plazos, y que ahora, por ejemplo, no hemos quedado hace 8 meses a improvisar sobre la obra, pero sí que tuvimos unas sesiones previas en diciembre, antes de tener el texto, porque él quería escucharnos, leerlo, y siempre hay un trabajo ahí muy minucioso, muy de orfebre, y que además pues, él posibilita, siendo generoso, en renunciar a textos que él considera que no funcionan. Es verdad que le decimos, somos nosotros los que le decimos, no quites esto que nos gusta mucho, y bueno, todo está al servicio de la escena. Ha sido muy interesante en este proceso, claro, nosotros no estamos embarbados, pero que se uniesen Francesco y Bárbara. Y creo que se ha producido muy buena combinación, porque de repente estamos trabajando todos a una, efectivamente, una obra compleja en la que pasan muchas cosas, pero con la intención de hacerlo lo más fácil posible. Y en ese sentido pues es muy buena oportunidad, y yo creo que sí que se puede ver a Pablo como autor. Cuando veas esta obra, tú por ejemplo que has visto Barbados o que has visto La abducción, sí que puedes ver que esta obra es de Pablo. Se ve su estilo, sus intereses, su forma de dialogar, y bueno, eso como actores es muy interesante. Imagínate poder crecer con alguien. La pregunta era si ha cambiado algo desde que empezamos hasta ahora, ¿verdad? Pues sí, han cambiado cosas, claro, porque uno va evolucionando, Pablo va evolucionando como director, tus experiencias como actor te van aportando cosas, la esencia es la misma, pero eso está bien, ¿no? Salir, porque se crea, si no una rutina, se crea una repetición que creo que no es buena en una compañía. Y por ejemplo, Pablo, pues lo genial de trabajar con Pablo es que escribe pensando en ti, y eso es una gozada, ¿no? Porque luego lo lees como un guante que se ajusta ahí muy bien. Pero en este caso, en este montaje, sí que ha habido un punto de reto, ¿no? De no intentar hacer otra vez lo mismo, caer en patrones iguales. No sé si se consigue o no, hablo por mi parte, porque también interpreto, yo no sé, tú los has contado, pero yo no sé ya los que hago. Yo conté ayer. Entonces, me quedo con una frase que se dice en la obra, que la dices tú, ¿no? Cuando estamos en la radio, lo de una película no es lo que te imaginas en principio, sino es un viaje, se va tal. Entonces, pues es eso, ¿no? Al principio de los ensayos tú lo lees, te imaginas unas cosas, pero es un gran error hacer eso, porque lo importante es investigar, y eso ha pasado aquí, ¿no? Con este personaje de Alex hemos estado investigando un montón para no... Me encanta tener que investigar. Sí, hemos estado probando un montón de cosas. Y es lo bueno de la relación, ¿no? Salir de esa rutina y sorprenderte dentro de que te conoces, pero sorprenderte. Y yo personalmente estoy muy contento de volver a mi casa, a la abducción, después de estar un año con otra obra, y nada, muy contento. El tratamiento son tres afecciones en realidad las que yo estoy manejando ahí. La primera sí es, como se lee ahí en el dossier, un tratamiento es una cosa que se utiliza en cine, que es una especie de resumen del guión no dialogado. Es algo que se escribe antes de un guión. A veces, en lugar de encargarte un guión directamente, que lleva mucho más trabajo, te encargan un tratamiento, es un paso previo, ese tratamiento lo cambias, lo mueves en una cadena, o sea, una cadena lo puedes presentar por ahí. Es una herramienta previa. Luego también el tratamiento es que durante el proceso de reescrituras, el personaje que interpreta a Francesco Martín está tan estresado porque tiene que entregar unos cambios y tal, que le tiene un problema de piel, le sale un eczema, una cosa, y entonces le dan un tratamiento para la piel. Entonces tiene que ir a un balneario, a que le den ahí unas aguas y tal, y una cosa, ¿no? Pero él está muy estresado, se lleva al ordenador, sigue escribiendo. Eso, bueno, me ha pasado a mí, ¿no? Y luego el tratamiento de una manera más profunda, había otro nivel que es la idea, en realidad, que recorre toda la obra, ¿no? Más que el tema, como la idea que subyace a toda la obra, que es la idea de eso, ¿por qué las historias, por qué las ficciones, por qué seguir contando cuentos, qué sentido tiene? Y para mí es porque las ficciones y los cuentos son un tratamiento para el paso del tiempo.
Es decir, todo el tiempo que se nos va, todo el tiempo que de repente te piensas en ti mismo hace X años y no te reconoces, o todo eso, ¿dónde se deposita? ¿Dónde va? Bueno, yo creo que van las ficciones, que escribir o ficcionar es una manera de recordar y de salvar cosas de un naufragio, ¿no? De un naufragio, ¿no? Que está muy presente en la obra también. El Titanic está muy presente en la obra. Es un naufragio y ese naufragio, pues bueno, es el tiempo, ¿no? Entonces, de ese tiempo la única manera de recordar cosas, de salvar, para mí es escribirlo, ¿no? Hay una frase de James Salter ahí, yo creo, no sé, creo que está ahí está ahí, ¿no? O sea, que para mí era el sentido de la obra, ¿no? Que es esa idea de que llega un día que descubres que todo es un sueño y que lo único que tiene posibilidad de ser real es lo que se escribe, ¿no? Eso James Salter, que es un autor que a mí me encanta, lo escribió con 90 años, ¿no? Y no sé, a mí me emociona mucho, porque yo me identifico mucho, aunque he ido cambiando de género, de estilo, me identifico mucho con la gente que escribe, ¿no? Y mi manera de estar en el mundo y de entender el mundo es escribir. Entonces, en fin, no sé, para mí no es un trabajo, es una forma de estar.